Vamos a plantear este problema. Eh, es un problema que se refiere al cálculo de el volumen molar parcial de sulfato de magnesio en una solución acuosa. A grandes rasgos me dicen que se requiere medir volúmenes molares parciales de ese material y para esto se formaron disoluciones de esta sal con diferentes fracciones molares y molales en 1000 gramos de agua. Como el agua tiene una densidad de 1 kilogramo por litro, prácticamente este es 1 kilogramo de agua, ¿no? O 1 litro de agua. Y bueno, se midió el volumen de cada una. Los datos que refieren este experimento se presentan en esta tabla. Para interpretar estos datos, ¿cómo se realizó? Bueno, como el volumen molar parcial de una solución se definió de la siguiente forma. Recordemos, en este caso el volumen molar parcial de sulfato de magnesio, como tal, lo voy a plantear desde cero, ¿no? Recordemos que el volumen molar parcial básicamente es la aportación al volumen de ese soluto en una solución. Como tal, imagínense que aquí yo tengo 1 kilogramo de agua y a ese kilogramo de agua yo voy adicionando masas diferentes de sulfato de magnesio. Para este análisis, que lo podríamos replicar en el laboratorio, vamos a considerar J como sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, este experimento tiene por objetivo determinar el volumen molar parcial de sulfato de magnesio en esta mezcla. Yo lo mezclo con agua pura. Por definición comentamos que esto es la derivada parcial de volumen respecto al número de moles de ese componente, manteniendo la temperatura constante, la presión constante del sistema y el número de moles del otro componente, que en este caso es agua, constante. Por eso es que el experimento se diseñó así, ¿no? Yo tengo un recipiente aislado completamente en donde mantengo la cantidad de agua constante. Para cada solución que se va a crear, se mantuvo 1 kilogramo de agua. Esto a la misma temperatura y presión. Entonces se mide cómo cambia el volumen de esta solución y cómo cambia el volumen molar cuando yo adiciono cantidades diferentes de sulfato de magnesio. Eso como tal es el cambio de moles de sulfato de magnesio, ¿no? Y entonces el cociente del cambio de volumen de esta solución, esta vez el volumen total, respecto al número de moles adicionados de sulfato de magnesio, esta razón de cambio representa el volumen molar parcial de esta sustancia. Si analizan con base a las unidades, esto tendría unidades de centímetros cúbicos por mol, o una unidad de volumen por unidad de mol, ¿no? Y matemáticamente representa, ya cuando está mezclado con agua, un mol de sulfato de magnesio, ¿qué volumen ocupa? En centímetros cúbicos. Entonces, como tal, si yo me centro en el fenómeno físico, los volúmenes no son aditivos. La termodinámica nos dice que si yo mezclo dos volúmenes, el volumen total no es la suma algebraica de estos. Entonces ya vimos las propiedades molares parciales que nos dicen cómo cambia realmente el volumen, ¿no? Al adicionar esta cantidad de sulfato de magnesio, se da un cambio de volumen infinitesimal que vamos a llamar dB. Este dB entre este diferencial moles es el volumen molar parcial como tal. Y bueno, ya sabiendo los volúmenes molares parciales, tanto de agua como sulfato de magnesio, comentamos que, por lo tanto, ese volumen total de la mezcla es función de la temperatura, de la presión, de las composiciones molares de ambos componentes. Y en este caso, el número de moles totales sí son aditivos. Los moles sí se pueden sumar. Los moles totales de la mezcla sí son N1 más N2, ¿no? N de sulfato de magnesio más número de moles de agua. Los moles sí son aditivos, el volumen no. Con base a esto yo puedo plantear cómo calcular el volumen total de la mezcla. Como no es aditivo, bueno, la pregunta que me surge es ¿cómo voy a calcular el volumen entonces? La respuesta es el volumen se pondera. Para un sistema de una fase, el volumen molar total lo puedo calcular con base al producto de fracción molar por volumen molar parcial, ¿no? Y el volumen total en esta última ecuación
Lo puedo calcular como la suma del producto del número de moles de cada componente por su volumen molar parcial. Entonces, al final, el objetivo es calcular el volumen final, ¿no? Sería volumen molar parcial de sulfato de magnesio por número de moles de ese sulfato de magnesio. Voy a hacer más pequeño. Le voy a poner 1 y N1 para que quepa aquí. 1 por número de moles de sulfato de magnesio más volumen molar parcial de agua, que sería 2 por número de moles de agua, ¿no? Si yo conozco el volumen total y uno de los volúmenes molares parciales, puedo despejar el volumen molar parcial del otro componente. Ya lo hicimos de manera gráfica, ahora vamos a ver cómo se haría de manera analítica, ¿no? Entonces, en este experimento se mantuvo constante el volumen de agua, que siempre fue 1 litro, 1 kilogramo también, y se fueron adicionando cantidades diferentes de esta sustancia. Como el volumen va a cambiar dependiendo de la cantidad adicionada de este soluto, se mide experimentalmente el volumen total de la solución y eso se grafica. Este es el gráfico, ¿no? Ahora, supongamos que solo tengo los datos experimentales. Ya vimos que del gráfico yo puedo obtener la pendiente, ¿no? Si grafico volumen en el eje Y contra el número de moles en el eje X, yo tengo aquí un cambio de volumen entre un cambio de número de moles, ¿no? La pendiente de esta línea tangente, por ejemplo, para el punto de 0.1 moles de sulfato de magnesio, esta pendiente representa numéricamente el volumen molar parcial. Ahora vamos a comprobar que de manera analítica nos puede dar algo similar al método gráfico, ¿no? Ya vimos en el método gráfico que, bueno, si yo me centro aquí, en este punto esta recta tangente va a representar el volumen molar parcial, ¿no? Entonces tengo un delta B, aquí leí los volúmenes, 1001.9 entre 1001.7, entre el delta de número de moles, 0.3 menos 0.1. El volumen molar parcial con el método gráfico nos dio de 1 centímetro cúbico por mol. Vamos a replicarlo, pero ahora considerando solamente el método analítico. Para esto, bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo una serie de datos de moles adicionados contra volumen total, tal como lo tengo en el gráfico. Mi variable independiente es moles, mi variable dependiente es volumen. La idea es, como planteamos que volumen va a ser función de número de moles, temperatura y presión, necesitamos abstraer esta información que ya está en la tabla hacia una fórmula, una función. Esto se va a hacer mediante un método de regresión. Vamos a ver qué es regresión. Bueno, ¿qué es regresión? Básicamente, lo que yo conozco en la tabla serían estos puntos, ¿no? Aquí voy a marcar el punto con 0, el punto de punto 0,5, el de punto 1, el de punto 15 y el de punto 2. Esos datos que yo marqué de rojo van a representar como tal la tendencia de los datos experimentales. Y hay varias formas de ajustar esto, ¿no? Puedo ajustar, si descarto el primer punto, yo puedo ajustar esto a una línea recta, ¿no? Algo así, y obtener la función de esa línea recta. Si quiero ser un poco más exacto, puedo considerar ese punto y en lugar de ajustar a una línea recta, puedo ajustar yo más o menos a una parábola, ¿no? Que sería algo así. Vamos a suponer que yo lo ajusto a una parábola, esa que marqué de verde, de la forma y igual a un factor a por x cuadrada menos un factor b por x más c, ¿no? Esto va a ser una fórmula. La idea de una regresión lineal es, dados los datos experimentales de estos 5 puntos, encontrar las constantes ABC, encontrar los valores de ABC que mejor se ajustan a estos datos. Bueno, para esto hay métodos estadísticos, ¿no? Lo más fácil es determinar estas distancias. La distancia de la línea verde al punto rojo mediría un error, ¿no? Cuánto se aleja realmente la línea ajustada color verde a la línea roja.
esas distancias se interpretan como un error. En estadística, a esa distancia se le puede relacionar a la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. De este método surge el nombre mínimos cuadrados, ¿no? Hay que ajustar estos datos minimizando el cuadrado del error. El método estadístico depende del polinomio al cual yo voy a ajustar. Si voy a ajustar a una línea recta, tendría que hacer el método de regresión lineal. Esto es una regresión cuadrática. Hay regresiones logarítmicas, exponenciales, etcétera, ¿no? Entonces, por esta tendencia que parece una parábola que abre hacia arriba, vamos a intentar ajustar los datos a una regresión como tal, pero cuadrática. Bueno, con base a esto hay algunos ejemplos, ¿no? Digamos, si yo ajustara una línea recta, esto se llama regresión lineal. Hay un parámetro que me dice qué tan bueno es ese ajuste, que se llama factor de correlación, se le llama R. En una línea recta esto tiende a ser 1 o -1 si la pendiente es negativa, en una línea recta. Cuando la correlación no es lineal exactamente, bueno, R tiende a ser 0. Cuando no hay correlación, también R tiende a ser 0. Les voy a mostrar primero la solución en Excel y luego lo podemos hacer en calculadora, ¿no? En Excel es muy sencillo realmente. Ya tengo los datos por aquí. Y bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Yo tengo que definir en mi modelo cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Como sabemos, el volumen es la función, ¿no? Y esto depende del número de moles de sulfato de magnesio. En este problema en particular, como la molalidad es numéricamente igual a los moles, puedo usar tanto moles como molalidad, ¿no? Cualquiera de los dos. Definimos molalidad como el número de moles del soluto, en este caso sulfato de magnesio, entre el peso de agua como tal, considerando 1 kilogramo de agua, ¿no? Entonces, bueno, como tengo 1 kilogramo de agua, la molalidad es igual a los moles. Ahora, como tal, el volumen aquí es lo que voy a considerar variable independiente o función, y el número de moles lo voy a considerar variable dependiente, como tal. Entonces, bueno, Excel lo hace de manera gráfica, ¿no? Yo tendría que graficar los datos así como los tengo, digamos, tomo esto y le doy a insertar gráfico. El gráfico que se recomienda es el de dispersión, marcando los puntos, que prácticamente es la tendencia que les estoy mostrando, ¿no? Ahora, de esto, yo requiero ajustar a una regresión cuadrática. La forma de hacerlo aquí en Excel, si lo hicieran, bueno, es darle clic derecho a esta serie y darle a agregar línea de tendencia. Observen que si agrego una línea de tendencia lineal, que es esta punteada, bueno, no hay correlación sencilla, ¿no? Prácticamente se alejan todos los puntos mucho. Entonces, lo que podría hacer bien o es descartar el primer punto si quisiera hacer regresión lineal, o bien buscar otra función para correlacionar, ¿no? Entonces, de esa línea de tendencia no me funcionó la lineal, por lo que la voy a borrar, ¿no? Si la quieren borrar, nada más suprimir. Vamos a intentar la cuadrática. Si agrego una línea de tendencia otra vez, pero ahora, digamos, polinómica, observen que si es de grado 2, bueno, ya se ve mejor, ¿no? La voy a dejar por ahora así. Tengo aquí la línea punteada. Va a representar como tal la línea ajustada. Déjame ver si la puedo hacer más grande. Mm, Algo así. La voy a hacer más grande y la voy a hacer de otro color para poderla discutir. Bueno, esos puntos
Como tal, la voy a hacer línea sólida. Esa línea roja va a representar ya el ajuste. ¿Qué me dice el ajuste? Bueno, los puntos prácticamente se ajustan de manera buena, que son los puntos azules a la línea roja, ¿no? Entonces esta es la que podría considerar. Ahora, si quiero mostrar la ecuación en el gráfico, nada más hay que marcar. Si hago doble clic, se abre este menú. Le pongo presentar ecuación en el gráfico, presentar el valor de r cuadrado. Ok. Bueno, para este caso, aquí está la línea ajustada, ¿no? Nada más la voy a hacer un poco más grande para que la alcancen a ver. Y sobre esta ya puedo trabajar. Como tal, la voy a hacer, no sé, algo así. ¿Qué me dice? Bueno, esta ecuación como tal se puede traducir como volumen molar o volumen total igual a este factor 13.714, ese es el factor de la x cuadrada. La x la voy a sustituir por número de moles, ¿no? Entonces el ajuste es bueno porque tiende a ser 1. Me da r cuadrada. Si obtengo la raíz de esto, es poquitito abajo de 0.97, ¿no? Pero es buen ajuste porque tiende a ser 1. Por lo tanto, esta es la que voy a utilizar. Si yo le escribo, vamos a traducirla a nuestras variables. Para que la puedan ver aquí. A mí me parece un buen ajuste el ajuste cuadrático, ¿no? Ya esta casi tiende a 1. Si quisieran probar, pueden agregar otra línea de tendencia, ¿no? Le voy a poner agregar línea de tendencia. Con un polinomio, por ejemplo, grado 3, digamos. Si quisiera un grado 3. Ok. Ahí se agregó de azul. A ver si alcanzan a ver. Esa línea punteada azul es el polinomio grado 3. Y observen, habría que ver, presentar el valor de r cuadrada, ¿no? Para esa tendencia, r cuadrada es 0.999, ¿no? Es mejor el ajuste a un polinomio cúbico, que también lo podríamos comparar, ¿no? Sin embargo, bueno, para fines prácticos todavía podría usar el cuadrático. El problema que es mejor el ajuste, pero hay más datos. Hay otro dato, hay que considerar el factor de la x cúbica, x cuadrada, x y el factor independiente. Entonces, bueno, vamos a comprobar. Al menos en la regresión cúbica me da buen resultado. Vamos a hacer el cálculo primero con la cuadrática, ¿no? Ahora, matemáticamente, si ya lo traduzco a mis datos específicos, la ecuación sería la siguiente. La ecuación del volumen total de la mezcla, yo lo voy a escribir como volumen total de la mezcla, y esto volumen como propiedad extensiva, ¿no? Que en centímetros cúbicos va a ser el valor 13.714 multiplicado por el número de moles de sulfato de magnesio, lo voy a dejar n al cuadrado, menos 2.2629 por el número de moles lineal, más 1001.8. Ya, esto es la gráfica, ¿no? Esta función representa la gráfica de color rojo. Y los errores respecto a esa función, pues serían estas distancias, esto que yo marqué aquí. El punto de la línea roja contra el punto azul de mis datos representa el error. Este método minimiza esos errores. Ahora, si yo quisiera calcular el volumen molar parcial del componente sulfato de magnesio, tendría que derivar el volumen molar respecto a número de moles de sulfato de magnesio.
que acá está representado solo por N, ¿no? Manteniendo, como lo hizo el experimento, el número de moles de agua constante, la temperatura del sistema y la presión. Y esto como tal es volumen molar parcial de sulfato de magnesio. Vamos a hacer la derivada. Si hago la derivada, lo voy a marcar aquí. Sería volumen molar parcial de sulfato de magnesio. Volumen molar parcial de sulfato de magnesio. Es esa derivada, pero la debo de evaluar en el punto que me piden, ¿no? Me piden calcularla en el punto 0,1. Esto lo voy a evaluar numéricamente en 0,1. ¿Qué significa? Hago la derivada y al final en la derivada sustituyo n como 0,1. Nada más hay que hacerlo aquí matemáticamente, ¿no? Sería 2 por 13.714 por n menos 2.2629, nada más, ¿no? La derivada de esto es 1. La derivada de la constante es 0. Y esto yo lo voy a evaluar en 0,1. Vamos a evaluarlo. Sería, ¿cuánto les da 2 por 13.714 por 0,1 moles? Menos 2.2629. Eso evaluado ya en 0,1 me va a dar como tal el volumen molar parcial de este componente. Bueno, numéricamente esto da 0.4851. Serían centímetros cúbicos por mol de sulfato de magnesio. ¿Qué estoy calculando aquí? Puedo tener un porcentaje de error, ¿no? Gráficamente, si yo me voy a este gráfico de arriba, digamos de esa línea azul, ¿qué es el volumen molar parcial? Bueno, la pendiente de una recta tangente que yo trazo así, ¿no? Pero noten que hay cierta inclinación aquí y aquí. Entonces, si la inclinación del punto que cae sobre la línea roja que estaría aquí, tiene una pendiente más pequeña, de hecho empujaría hacia acá. La voy a marcar, algo así, ¿no? Entonces, esta línea roja que acabo de dibujar es la pendiente que calculamos de punto 48.1. Y la línea azul que yo dibujé aquí es el volumen molar parcial, pero para el dato de la curva de azul. Yo hice el gráfico, el método gráfico más bien con la línea azul, con esta línea tangente azul, y ahorita con el cálculo lo hicimos con la roja. Quizás como el factor de correlación es más diferente de 1, no nos da exactamente. No vamos a probar con la cúbica para ver si sí nos da. Que bueno, como casi cae exactamente sobre la misma función, nos va a dar más similar a 1, que es el valor real en el método gráfico. Vamos a probar el cúbico, ¿no? Aquí el cúbico me diría volumen molar parcial. Aquí la Y sería volumen molar parcial, ¿no? El cúbico viene, más bien volumen total. Viene volumen igual a menos 53.33 X cúbica. La X la vamos a sustituir por número de moles. Más 29.714 N cuadrada. Menos 3.495 N. Más 1001.8, ¿no? Aquí N es número de moles de sulfato de magnesio. Bueno, lo mismo que el anterior sí funciona. Por ejemplo, evaluando cuando la solución es pura. Cuando es agua pura, el número de moles es 0, ¿no? Entonces me queda 1001.8. Y sí se predice correctamente este 1001.8. Las dos funciones caen aquí. La función ajustada sería la línea verde. La función azul representa los datos experimentales. Entonces, si yo quiero calcular de manera análoga el volumen molar parcial del sulfato de magnesio,
va a ser la derivada parcial de esa B respecto al número de moles de sulfato de magnesio, a la temperatura, presión y número de moles de agua constantes. Vamos a hacer igual la derivada, ¿no? Sería volumen molar parcial de sulfato de magnesio, va a ser 3 por menos 53, ¿no? Dejé solo dos decimales, por n cuadrada, más 2 por 29.714 por n, menos 3.4095. Y todo esto lo vamos a evaluar considerando una n de 0.1. Noten que esto se puede evaluar en cualquier punto, ¿no? Esto evaluado en n de 0.1. Gracias. Entonces, si sustituye en n como 0.1, que sería evaluar el volumen molar parcial aquí, esto les da 0.93 aproximadamente. Sí tiende a ser 1, por lo que sí se podría considerar más exacto, ¿no? Pero yo lo tengo así. Entonces, esta recta representa el valor de la derivada. Esa recta tangente a este punto que tengo ahí es lo que sería el volumen molar parcial evaluado de forma analítica. Lo comparé con el gráfico, pero bueno, se puede hacer así de forma analítica.